La historia de David y Betsabé es una de las más conocidas y dramáticas en la Biblia. David, quien había sido ungido como rey de Israel, conocido por su valentía y su fe en Dios, pasó por un momento de grave caída moral. En el apogeo de su reinado, cuando los reyes acostumbraban ir a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Durante su tiempo de descanso, paseaba por el techo de su palacio y vio a una mujer hermosa bañándose. Esta mujer era Betsabé, la esposa de Urías, un soldado leal de David que estaba luchando en la guerra. David, atraído por su belleza, mandó a preguntar quién era ella, y al enterarse de su identidad, no dudó en enviarla a su palacio. Lo que comenzó como una mirada casual, se convirtió en un pecado grave, pues David tuvo relaciones con Betsabé, quien más tarde quedó embarazada. Al enterarse de la noticia, David intentó cubrir su pecado, pero sus esfuerzos solo trajeron más complicaciones. David mandó llamar a Urías, el esposo de Betsabé, desde el frente de batalla, con la intención de que él regresara a su casa para que pudiera estar con su esposa, y de esta manera el embarazo fuera atribuido a él. Sin embargo, Urías, al ser un hombre fiel a su ejército y su rey, se negó a disfrutar de los placeres de la vida doméstica mientras sus compañeros soldados estaban en guerra. Él se quedó en la puerta del palacio de David, sin ir a su casa. Al ver que su plan no funcionaba, David tomó una decisión aún más drástica. David escribió una carta a Joab, el comandante del ejército, ordenándole que pusiera a Urías en el lugar más peligroso de la batalla, para que fuera muerto. Joab, siguiendo las órdenes del rey, colocó a Urías en la parte más intensa del combate, y como resultado, Urías murió en batalla. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como su esposa, creyendo que había cubierto su pecado. Sin embargo, Dios no pasó por alto lo que había hecho David. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontarlo. Natán le contó una parábola a David sobre un hombre rico que, en lugar de tomar una oveja de su propio rebaño, robó la única oveja de un hombre pobre para dársela a un visitante. David, indignado, dijo que ese hombre debía morir, pero Natán le reveló que él mismo era ese hombre. Tú eres ese hombre, le dijo el profeta, y le recordó a David cómo Dios lo había bendecido y lo había puesto como rey, pero él había desobedecido y cometido un grave pecado al tomar la esposa de Urías y hacer que su marido fuera muerto. El arrepentimiento de David fue inmediato. Él reconoció su pecado y se postró ante Dios, pidiendo perdón. En el Salmo 51, escrito por David después de esta experiencia, expresa su dolor y arrepentimiento, pidiendo a Dios que lo purificara, que lo limpiara de su pecado y lo restaurara. David entendió que su pecado no solo había ofendido a Urías y Betsabé, sino que había pecado contra Dios. Dios, en su misericordia, perdonó a David, pero aún así, las consecuencias del pecado no fueron evitadas. El niño que Betsabé llevaba en su vientre murió poco después de nacer. David, aunque perdonado, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. A partir de ese momento, la vida de David estuvo marcada por conflictos internos y familiares, como consecuencia de la maldición que vino sobre su casa. A pesar de su pecado, David continuó siendo una figura importante en la historia de Israel. Dios lo había perdonado, pero las consecuencias del pecado siempre nos acompañan. Sin embargo, la historia de David y Betsabé también nos enseña sobre el arrepentimiento genuino y la gracia de Dios en David. A pesar de su gran pecado, experimentó el perdón de Dios porque se arrepintió sinceramente. Él no trató de esconder su pecado, sino que lo reconoció y pidió la misericordia de Dios. La historia también nos recuerda que no importa cuán grande sea nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de corazón. A lo largo de toda la vida de David vimos como él, aunque imperfecto, siguió buscando a Dios y fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida nos muestra que el arrepentimiento y la restauración son posibles, pero también que el pecado tiene consecuencias que debemos enfrentar. La historia de David y Betsabé no solo es un recordatorio de la gravedad del pecado, sino también de la grandeza de la gracia de Dios. Dios, en su amor y misericordia, no solo perdona, sino que también nos llama a un nuevo comienzo, como lo hizo con David. Suscríbete a Rosa y Cruz 85, dale like, comenta y comparte este video. Que la historia de David y Betsabé nos enseña a vivir con humildad, a arrepentirnos sinceramente y a buscar siempre la gracia de Dios en nuestras vidas.